Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar. Otra vez estamos aquí en Enfoques Familia, esta propuesta televisiva que tiene como objetivo conocernos, encontrarnos, hablar de aquellas cosas que nos suceden, de las cosas que sentimos, de las cosas que disfrutamos y también de aquellas que muchas veces nos duelen. Esta semana vamos a hablar de una temática que hasta hace pocos años era desconocida, o por lo menos no estaba en las tapas de los diarios, ni en las agendas judiciales, ni siquiera en la mente de nuestras abuelas y de nuestras madres. Venimos de una sociedad machista, en la que habitualmente era el papá quien desestimaba a sus hijos una vez que se separaba, una vez que se divorciaba. Se hablaba por allí del divorcio de los hijos, cuando la pareja se rompía, el papá era quien más rápidamente abandonaba la escena afectiva y la mamá en general quien se hacía cargo del chico, de los chicos, y con absoluta entereza criaban por ahí familias numerosas en soledad y en ausencia del padre o del progenitor. Las cosas han cambiado, hemos cambiado como sociedad, hemos cambiado como personas, para bien en muchos casos y en otros tenemos mucho que mejorar. Hoy vamos a hablar de un tema particular. Se llama o se define como padrectomía y se trata de casos en que los padres, por alguna razón, son alejados de sus hijos. Como consecuencia de eso, los niños crecen o viven con la ausencia de la figura paterna. Para hablar de esta problemática, para entender de qué se trata y para conocer un caso particular, hoy nos encontramos, hoy recibimos y agradecemos la presencia de Eduardo de Marcos. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Eduardo tiene una experiencia personal que vamos a escuchar con muchísima atención y que vamos a compartir, y ojalá pudiéramos contribuir y ayudarlo para la resolución de este caso. Pero antes de entrar en el tema particular de tu situación individual, me gustaría que nos definieras cómo es esto de la padrectomía y cómo surge esta comunidad de hombres, padres, que viven una problemática que los vincula. Sí, cómo no. Bueno, padrectomía viene de una raíz etimológica que es ectomía, que significa extirpación, corte, separación del padre, y esto es lo que sufren los chicos. La padrectomía apunta directamente al derecho de los hijos a tener contacto con los padres, y en estos casos, como decías hace un ratito, en nuestros últimos tiempos hay muchos padres o madres, independientemente del género, que realizan o ejercen una tenencia, yo diría, abusiva, porque no le permiten el encuentro con el otro progenitor no conviviente. Así que básicamente se trata de padrectomía, de defender el derecho de los menores y la posibilidad de contactarse libremente con su padre, recibir con sus padres o madres, recibir educación y su tradición, incluso hasta sus creencias religiosas. Hay casos, hay un número de casos que sea importante. ¿Cómo te encontrás en un grupo donde hay padres que sufren esta problemática y que la expresan, ¿no? El número es bastante importante. La única cifra y estadística que tengo en mente es la que reporta Missing Children, que es la sociedad que busca chicos perdidos, en donde el 20% de todos los niños perdidos corresponden a padres no convivientes con los hijos que sustraen ilegalmente a sus hijos y se los llevan y digamos sería como un secuestro familiar. Hablábamos hace una semana atrás o unas semanas atrás sobre la cantidad de personas perdidas, ¿no? Y si no recuerdo mal, creo que el número del que estábamos hablando era del orden de los 600 chicos. Ajá. Quiere decir que si esto es el 20%, quiere decir que hay más de 100 niños, más de 120 sí. Niños que no pueden ver a uno de sus padres. Claro, ¿no? Que están con un padre y impedidos de ver al otro padre. Y muchas veces viviendo en la misma ciudad, ¿no? O a veces se los llevan a lugares distantes. Se los llevan a lugares distantes, a países distantes. Es muy variado el asunto. El punto que voy a repetir una y otra vez es el daño que se le hace al chico al crecer sin uno de los dos padres.
Sí, se le hace un daño porque en toda la formación de su hijo ve y crece en una pareja de padres que se odian, que hay un padre que habla mal del otro continuamente, y esa es la noción de amor que recibe, la noción de pareja, la noción de familia que va a recibir de por vida. Entonces el daño no se ve en una situación, en el momento que sucede, sino trae consecuencias en el tiempo mucho mayores. De hecho, leía una estadística de Red Solidaria acerca de las estadísticas de suicidios, donde el 80% de los suicidios en Argentina tienen que ver con chicos menores o personas menores de 23, 24 años, sin tener que hacer mucha... con pura lógica y racionalidad. Sabemos que si son menores de 24 años es muy probable que la mayoría de esos chicos, es decir, el 80% de los chicos de las personas que se suicidan dentro del rubro del rango de 24 años para abajo, son por problemas que tienen los padres. O sea, un chico desde que nace hasta esa edad, el principal el problema, digamos, la problemática mayor es la de los padres, y entonces cometen suicidio. Lo mismo que el suicidio infantil es también una de las consecuencias de estas extirpaciones llamadas padrectomía. Suicidio infantil suena como muy fuerte, ¿no? Sin embargo, es una temática que afrontamos como humanidad, y también en nuestro país se registran casos con triste relativa frecuencia. Chicos que, siendo chiquitos, deciden quitarse la vida, ¿no? Es que yo lo estoy viendo en este caso con mi hija, que después podemos hablar, pero en este momento ella tiene 6 años y medio, se le deben estar cayendo los dientecitos, y tiene sé que yo como padre y sus hermanas estamos dentro de su corazón, y es evidente que debe morir por vernos. Desde que nació la presencia es muy fuerte. Entonces, ¿qué está viviendo ella en este momento que no puede ver a sus padres? ¿Qué está pensando? ¿Qué se le está diciendo para tenerla tranquila? Decir, no ves a tu papá porque... ¿Qué razones maliciosas se le están inculcando para poder estar tranquila? Y yo no creo que esté tranquila, esta chiquita, en este caso que es mi hija, la cual mi lucha es para restaurarle su derecho de ser un niño normal dentro de las leyes de este país, dentro del contexto del país, y es que pueda salir de esa situación de abuso, ¿no? De un padre, en este caso de una madre. Por eso quiero repetir también, Susana, que no tiene nada que ver con el género. No es que los padres son malos, y no quiero entrar al femicidio, o las madres son malas. Esto es irrelevante. Este es el padre que tiene la tenencia, o el padre o madre que secuestra a su hijo, le está haciendo un daño gigante. Eduardo, ¿cómo repercute esto? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe cuando llegás a la justicia con estas causas? Digo, ¿cuál es la situación de comprensión de la justicia de esta situación que estamos hablando, que es la padrectomía? La situación, diría que es confusa. Hay distintas razones por las cuales, por ejemplo, hay una que dispersa a todo el sistema judicial, que es el tema de las denuncias falsas. Hay denuncias falsas de abuso sexual, hay denuncias falsas de violencias, que son artilugios y herramientas de los padres tenedores de los hijos para dilatar los contactos con los hijos. Empiezan con una denuncia, impedimento de contacto, después una restricción de aproximación, otra restricción, y así van pasando los meses, los años y el tiempo, hasta que el padre se canse o pase algo así. Entonces, desde el lado judicial, que es lo que me estás preguntando, primero ven el tema de las denuncias falsas, para lo cual empieza todo el peritaje y las comprobaciones y pericias. Por otro lado está lo que es el síndrome de alienación parental, que no está tipificado como una enfermedad reconocida por el Manual de Psiquiatría Internacional, que es de donde se apoyarían los jueces para poder evaluar y sancionar. Y por otro lado está este tema de la padrectomía, que corre por el carril penal.
porque hay una ley que es la 24270 que reprime con prisión de 1 a 3 años a todo padre o tercero que impida el contacto de un menor con sus progenitores, ¿sí? Y incluso creo que es hasta 6 años si el niño es menor de 6 años. Por lo tanto, no cabe otra que la intervención judicial lleve tiempo. Hay aspectos también de absoluta, para mí, sensatez, que cuando hay un padre o padre o madre que impide el contacto, existe la posibilidad de aplicar multas o astreintes simples, básicos. No llevaste a tu hijo, no dejaste ver a tu hijo 50 pesos, 100 pesos, pero para poder frenar, pasarle un mensaje al padre obstructor de que eso no funciona. Mi caso no fue así. Hace 5 años que estoy con todo tipo de impedimentos, no se le aplicó ni un astreintes, y bueno, la no intervención judicial lo que hace es fortalecer la postura de una madre, en este caso obstructora. Estamos en Enfoques Familia, estamos hablando sobre un tema que nos resulta nuevo y que tiene que ver con los padres que por diversas razones están impedidos de ver a sus hijos, y naturalmente el tema central siempre es el niño, el derecho supremo del niño de crecer en un ámbito de afecto, en un ámbito familiar, un ámbito de salud física y mental. Tenemos muchas preguntas más para hacerle a Eduardo. Vamos a ir a una pausa muy cortita, por favor, le pido no se vaya, quédese con nosotros que enseguida regresamos.